Le dije que iba a hacer algo que sí. Estamos online. Bueno. Hola, bienvenido a nuestra primera sesión de nuestro primer curso de Fundamentos de Doctrina. Mi nombre es el pastor José Pedraza y quiero darte la bienvenida. Quiero agradecerte por la oportunidad que me has permitido de formar parte de mi Instituto de Liderazgo y estoy súper agradecido de que seas parte de toda esta experiencia de conocimiento y de la palabra de Dios. En esta introducción acerca de nuestro curso de Fundamentos de Doctrina, hoy voy a hablar acerca de la diferencia entre la dogma y la doctrina. Para mí esto es súper importante comenzar a hablarlo. Yo tengo la oportunidad, la experiencia de ser criado en una iglesia denominacional, una iglesia de carácter conciliar, y siempre dentro de mi crianza y del desarrollo mío en la casa de Dios había muchas dudas acerca de la diferencia entre ambos elementos, cuál era un elemento bíblico, cuál era un elemento no bíblico, si ambos eran elementos bíblicos, etc. Y por esa razón tomé la decisión de comenzar este curso hablando acerca de lo que era la dogma y la doctrina. Y quiero comenzar leyendo Mateo capítulo número 7, verso número 28, que habla de un momento súper importante dentro de la historia y ministerio de Jesús, que Jesús es conocido y reconocido por las personas por su doctrina. Mateo capítulo número 7, verso número 28 dice lo siguiente: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Para mí es importante establecer esta idea, y es que basado en este Mateo capítulo número 7, versículo número 28, la pregunta para comenzar mi exposición de manera introductoria para hablar acerca de la doctrina sería precisamente ¿qué es la doctrina? Y la respuesta para eso viene del latín, la palabra doctrina, de docere, que tiene que ver con la enseñanza. Y la doctrina no es otra cosa sino que la enseñanza que se da para instruir a alguno, para instruirle de alguna opinión o de varias opiniones. Esa doctrina como tal tiene innumerables connotaciones que dependen del plano del conocimiento desde donde se enseña. Pero hablando acerca de la palabra de Dios, la doctrina, que es la enseñanza, es importante entender que se ramifica y que aunque nosotros hacemos un enfoque particular en el elemento de la doctrina, esa doctrina no queda solo así. La iglesia y la fe cristiana tienen varios tipos de doctrina. Y quiero que usted anote esto para que pueda seguir esto. Estos son los tipos de doctrina. Número 1, la doctrina ontológica. Y la ontología habla acerca del estudio del ser, ¿sí? Hay doctrinas ontológicas que tienen que ver con el estudio del ser. El estudio del ser de Dios, el estudio del ser del espíritu de la iglesia. Esa doctrina, esas enseñanzas que explican la esencia del ser, se conocen como las doctrinas ontológicas. Número 2, las doctrinas éticas. Esas doctrinas éticas están amarrados específicamente a los elementos éticos del desarrollo y del funcionamiento de la fe. Número 3, las doctrinas filosóficas. Número 4, las doctrinas teológicas. Número 5, las doctrinas morales. Número 6, las doctrinas económicas. Y número 7, las doctrinas políticas, que de manera particular
en este caso particular, es importante observar que la palabra de Dios es la enseñanza que nos lleva a vivir una vida cristiana práctica. La doctrina, y quiero que anote esto, la doctrina es la enseñanza de la Escritura en términos teológicos. O sea, cuando hablamos acerca del elemento de la teología, de la palabra de Dios, esa doctrina acerca de la palabra de Dios, a eso nos referimos cuando hablamos de la doctrina de la palabra de Dios. Ahora, ese elemento de la doctrina, que es la enseñanza, difiere del dogma, porque ese dogma tiene que ver con la afirmación eclesiástica autoritativa sobre el material interpretativo de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia entre el dogma y la doctrina es que la doctrina tiene que ver expresamente con la enseñanza de la palabra de Dios y el dogma tiene que ver con la afirmación eclesiástica autoritativa, que es el resultado de la interpretación de esa doctrina. En otras palabras, yo como líder, como pastor, como organización, como iglesia denominacional o iglesia no denominacional, voy a la palabra de Dios, observo la palabra de Dios, interpreto la palabra de Dios y en base a esas interpretaciones yo establezco unas dogmas, unas reglas, unas normas. Y esas normas o esas reglas que yo comparto o impongo sobre la vida de las personas de manera impositiva o de manera sugestiva, hablan acerca de mi dogma, ¿sí? Dentro de las discusiones comunes y polémicas acerca de la doctrina y acerca de las dogmas, es súper importante entender que con relación a la cosa más importante que estamos desarrollando en esta primera sesión introductoria, que es la doctrina, hay manera en la que se puede hacer doctrina insana, ¿sí? Esa doctrina insana es la manera en la que nosotros como líderes, como pastores, como predicadores, interpretamos la palabra de Dios, ¿sí? Esa interpretación de la palabra de Dios, por ejemplo, si esa interpretación viene como el resultado del desconocimiento, de la alegoría o de la suposición, en la mayoría de los casos, ese elemento va a tener una interpretación insana, una interpretación incorrecta. Y la palabra de Dios tiene herramientas, ¿verdad? Y el estudio de la teología, aunque se ha demonizado durante algún tiempo y hay personas que consideran que no es espiritual, la realidad es que es muy difícil desarrollar una sana interpretación de la palabra de Dios sin tener un conocimiento acerca de la doctrina. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, y quiero que anotes por favor esto, 1 de Timoteo capítulo número 1, y voy a leer del verso número 3 hasta el verso número 10. Este es el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, hablándole o advirtiéndole a Timoteo acerca de las falsas doctrinas. Y esto es bien importante porque hay que entender que cuando se trata acerca de la interpretación de la palabra de Dios, existe la doctrina sana y la doctrina insana. La sana doctrina y las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas, esta es la advertencia que da el apóstol Pablo a Timoteo acerca de ellas. Verso número 3. 1 de Timoteo, capítulo número 1, verso número 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñara diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que a edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Verso número 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que había, ni lo que afirman. Verso número 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa
negligentemente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, escuche esto, por favor. Para los mentirosos y perjuriosos, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí se me ha encomendado. El apóstol Pablo hace un hincapié particular, y si usted nota con cuidado, el apóstol Pablo hace un hincapié particular en cómo la doctrina, o para quién es formada la ley, ¿verdad? Y está hablando precisamente acerca de nosotros, los transgresores. Y el apóstol Pablo establece que la razón por la que la doctrina es importante, por la que la ley es importante, es porque el elemento de la sana doctrina, ese elemento de la ley, de la palabra de Dios, es un elemento remediativo al conflicto mental del ser humano con la aceptación de su vida pecaminosa. Y el apóstol Pablo está buscando que la iglesia crezca en el ejercicio de la edificación, y no hay forma de crecer en el ejercicio de la edificación siendo sanos, restaurados y libertados, si no es por el buen resultado del sano conocimiento de la palabra de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Tito, capítulo número 2, verso número 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en fe, en el amor y en paciencia. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Ahora, el apóstol Pablo está compartiendo con Tito la idea de que esta sana doctrina parece afirmar las verdades de una doctrina que es vivificante y se manifiesta dentro de la vida de los creyentes desde sus propios frutos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la doctrina es necesaria para la iglesia? Dentro de una generación que ama el conocimiento, entre comillas, pero condena o demoniza la enseñanza de la palabra de Dios, esta es la pregunta importante. ¿Por qué es necesario entender los elementos de la doctrina? Y sencillamente conocer el elemento de la doctrina es importante porque en la doctrina se evidencia la intención real de la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos exponemos a la intención real de la palabra de Dios, podemos ver de manera responsable la manipulación, la sugestión y la manera en la que algunos pseudo predicadores o pastores utilizan la palabra de Dios de manera neortodoxa para manipular a la audiencia y tener resultados que no son correctos. Ahora, vayamos entonces a la Biblia, al origen de esta necesidad del estudio de la doctrina, como la respuesta de los evangelios y la iglesia primitiva. Mateo capítulo número 22, verso número 23, dice lo siguiente: al oír esto, la gente se admiraba de su
doctrina. Dice Lucas capítulo número 4, verso número 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y en los sábados le enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra tenía autoridad. Mire algunos elementos importantes. Número 1, la sana doctrina generaba en el corazón de las personas que están escuchando esa palabra admiración. Número 2, esa doctrina bien enseñada, esa sana doctrina de Jesús genera en el corazón de estas personas que le están escuchando admiración de autoridad. Y dice Marcos capítulo número 1, verso número 27, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y ellos obedecen. Ahora, esta era la parte importante. La parte importante es que la intención del conocimiento de la palabra de Dios, o la intención de la doctrina, que es la revelación de la palabra de Dios, es que el pueblo pudiera o fuera alineado en su corazón y que lo que proferían por sus labios fuera compatible desde la experiencia del corazón, porque lo único que puede transformar de manera efectiva el corazón del hombre es la palabra de Dios. Mateo capítulo número 15, verso número 8 dice lo siguiente: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Jesús, cuando habla acerca de su enseñanza, que era admirada por muchos, y esa enseñanza que era admirada de manera especial por la autoridad que tenía, Jesús dice estas palabras. Juan capítulo número 7, estoy dando muchos versos bíblicos porque mi interés es que usted pueda descubrir dentro de los evangelios cuál es la importancia de la doctrina, ¿sí? Juan capítulo número 7, verso número 15 al 18, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo lo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Note por favor que Jesús está haciendo referencia acerca de la doctrina como un elemento, un filtro que permite que nosotros podamos depurar, ¿verdad? Y tener conciencia de lo verdadero y de lo falso. Ahora, ya trascendiendo el ministerio mesiánico de Jesús, dentro de la iglesia primitiva existía una carga particular por el conocimiento de la doctrina. Y el libro de los Hechos, capítulo número 2, verso número 42, dice, y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y el partimiento del pan y las oraciones. Para mí es importante establecer esta idea. El apóstol Pablo ha estado afirmando el ministerio de Timoteo, buscando que Timoteo tenga cuidado por el valor que tiene dentro de la praxis la doctrina. Y cuando hablo acerca de la praxis, estoy hablando acerca de los elementos prácticos, porque la doctrina es lo que se enseña, pero la doctrina, que es lo que se enseña, alimenta la práctica de la iglesia, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo que tenga cuidado con la doctrina y que se cuide de sí mismo, porque una doctrina insana tiene como resultado una mala práctica dentro de la vida de la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, capítulo número 1, verso número 3, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen.
La razón por qué la doctrina es importante dentro de la fe cristiana es porque esta doctrina trae la verdad del milagro de la redención, que es el mensaje más importante que la iglesia tiene para dar. Y si nosotros revisamos con cuidado cuán intencionales somos con el conocimiento y con la doctrina, nosotros tendremos iglesias más sanas que tienen resultados compatibles con lo que enseñan, y subsecuentemente eso nos va a traer un resultado de un resurgir espiritual en la vida de la iglesia. Quiero animarte, cerrando esta primera sesión, que tomes un tiempo y evalúes cuáles son los elementos más importantes y los elementos más predicados dentro de la iglesia donde tú te desenvuelves. Terminando esta primera sesión, hay un pequeño cuestionario que vamos a ir desenvolviendo a través de las próximas sesiones en el curso, buscando conocer cuán sana, cómo está la salud de la doctrina que yo manejo. Así que quiero animarte a que no pases a la próxima sesión sin responder el cuestionario, para que conozcas un poquito de cuáles son los elementos que debes considerar para mantener una vida doctrinal sana.